¿Qué pasaría si te dijera que hay una guerra que comenzó hace más de 70 años y que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse? Millones de muertos, ciudades arrasadas, familias separadas para siempre, y todo sin un tratado de paz. La Guerra de Corea no solo dividió a una nación, sino que se convirtió en uno de los conflictos más peligrosos de la Guerra Fría, dejando un legado de tensión que aún amenaza al mundo. ¿Por qué la península coreana se convirtió en un campo de batalla entre dos superpotencias? Y lo más importante, ¿por qué, después de tantas décadas, la guerra nunca terminó oficialmente? Acompáñenos en este recorrido por la Guerra de Corea, un conflicto que marcó el destino de una nación y que hasta el día de hoy sigue siendo una bomba de tiempo. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la paz no llegó para todos. Mientras Europa intentaba reconstruirse entre ruinas y cicatrices, en Asia, un pequeño país se convirtió en el centro de un nuevo conflicto. Corea, una nación que durante más de 3 décadas había sido dominada por Japón, finalmente recuperó su independencia, pero solo para ser dividida por fuerzas extranjeras que la consideraban un simple peón en el tablero de la geopolítica mundial. En agosto de 1945, con la rendición de Japón, Corea quedó a merced de las dos superpotencias que ahora regían el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. La solución parecía temporal, casi improvisada. Para evitar enfrentamientos directos, ambos países acordaron dividir la península en 2 zonas de ocupación, utilizando el paralelo 38 como frontera. En el norte, la Unión Soviética impuso un gobierno comunista, con Kim Il-sung como su líder. En el sur, Estados Unidos apoyó a Syngman Rhee, un ferviente anticomunista. Al principio, muchos coreanos creyeron que la división sería pasajera, que pronto habría una reunificación bajo un solo gobierno. Pero las diferencias ideológicas entre ambos bandos eran irreconciliables. Kim Il-sung soñaba con una Corea unificada bajo el socialismo, mientras que Syngman Rhee veía en el comunismo una amenaza mortal que debía ser erradicada. Pronto la tensión se convirtió en odio, y el odio en violencia. Manifestaciones, enfrentamientos y purgas políticas sacudieron ambas regiones. Cada lado se preparaba para la guerra, convencido de que solo podía haber un vencedor. Las tropas estadounidenses y soviéticas se retiraron en 1949, pero dejaron atrás 2 naciones enemigas, 2 mitades de un mismo país que se veían con desprecio y miedo. La Guerra Fría había convertido a Corea en un polvorín, y solo hacía falta una chispa para que estallara el conflicto. El amanecer del 25 de junio de 1950 trajo consigo un estruendo que cambiaría la historia de la península coreana. Sin previo aviso, una oleada de soldados norcoreanos cruzó el paralelo 38 con el objetivo de reunificar Corea bajo el régimen comunista. Miles de tanques y artillería pesada avanzaron sin encontrar resistencia real. El ejército de Corea del Sur, mal entrenado y con recursos limitados, no tenía forma de detener el avance. En cuestión de días, la capital, Seúl, cayó en manos de los norcoreanos. Lo que se suponía que era un país dividido por la política se había convertido en un campo de batalla. El presidente Syngman Rhee ordenó la evacuación de la ciudad y huyó hacia el sur, dejando a su pueblo en el caos. Mientras tanto, en Washington, la noticia llegó como una bomba. Para Estados Unidos, esta invasión era la prueba de que la Unión Soviética estaba dispuesta a expandir el comunismo por la fuerza. Harry Truman, presidente en ese momento, no estaba dispuesto a permitirlo. Con la Guerra Fría en pleno auge, cualquier avance del bloque comunista era visto como una amenaza directa para el mundo libre. En cuestión de horas, Estados Unidos llevó el conflicto ante las Naciones Unidas. La organización, creada apenas 5 años antes para evitar nuevas guerras, tomó una decisión sin precedentes: enviar una fuerza multinacional
para defender a Corea del Sur. Liderada por Estados Unidos, la coalición contaba con soldados de más de una docena de países, pero estaba claro que la gran mayoría de los refuerzos y recursos vendrían de Washington. Mientras tanto, las tropas surcoreanas y los pocos soldados estadounidenses en la zona apenas lograban resistir. Los norcoreanos continuaban su imparable avance hacia el sur, conquistando ciudad tras ciudad. Parecía que la guerra terminaría en cuestión de semanas, con la victoria comunista asegurada. Pero justo cuando todo parecía perdido, la llegada de refuerzos y una estrategia arriesgada cambiarían el rumbo de la guerra. El destino de Corea del Sur parecía estar sellado. Las tropas norcoreanas habían avanzado hasta el extremo sur de la península, empujando a las fuerzas surcoreanas y a los refuerzos estadounidenses hacia un último bastión, el perímetro de Busan. Rodeados y superados en número, los soldados aliados se preparaban para lo peor. Pero entonces, un hombre decidió tomar un riesgo que cambiaría el curso de la guerra. El general Douglas MacArthur, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y una figura legendaria en el ejército estadounidense, propuso una maniobra audaz. Un desembarco anfibio en la ciudad de Incheon, muy por detrás de las líneas enemigas. La idea era simple pero peligrosa: cortar las líneas de suministro norcoreanas y obligarlas a retirarse. Muchos lo consideraron un plan suicida. Las mareas en Incheon eran impredecibles, el terreno era complicado y el puerto estaba fuertemente fortificado. Pero MacArthur insistió. El 15 de septiembre de 1950, la operación comenzó. Miles de marines estadounidenses desembarcaron en Incheon, tomando por sorpresa a las fuerzas norcoreanas. En cuestión de días, las tropas aliadas liberaron Seúl y comenzaron a empujar al enemigo hacia el norte. Lo que había parecido una derrota inevitable se transformó en una victoria aplastante para la coalición liderada por Estados Unidos. Pero el avance no se detuvo ahí. Con el ejército norcoreano en retirada, MacArthur decidió llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Cruzando el paralelo 38, las tropas de la ONU avanzaron hacia el norte con un objetivo claro: reunificar Corea bajo el gobierno del sur. A finales de octubre ya estaban cerca de la frontera con China. Sin embargo, MacArthur había ignorado una advertencia crucial. Desde Beijing, el líder chino Mao Zedong había dejado claro que no permitiría que una Corea unificada y aliada de Estados Unidos existiera en su frontera. Washington no tomó en serio la amenaza y pronto descubrirían su error. A finales de noviembre, en medio del gélido invierno coreano, cientos de miles de soldados chinos cruzaron el río Yalu y atacaron con una ferocidad inesperada. Los aliados, sorprendidos y mal preparados para el frío extremo, fueron empujados hacia el sur en una de las retiradas más caóticas de la guerra. Lo que había comenzado como un conflicto local, ahora se había convertido en una guerra internacional. Y lo peor estaba por venir. El invierno de 1950 golpeó con una brutalidad implacable. Las tropas de la ONU, que apenas semanas antes avanzaban con confianza hacia el norte, ahora huían bajo el asedio de una fuerza que parecía interminable. Los soldados chinos, con tácticas de guerra en oleadas y un conocimiento perfecto del terreno, forzaron a los aliados a una retirada desesperada. Seúl cayó nuevamente en manos comunistas a principios de 1951. La guerra, que había comenzado como un intento de reunificación, se había convertido en una batalla de resistencia, pero los aliados no estaban dispuestos a rendirse. Con refuerzos y una estrategia más defensiva, lograron estabilizar el frente cerca del paralelo 38, el mismo punto donde todo había comenzado. El general MacArthur, convencido de que solo una ofensiva total podría asegurar la victoria, propuso un plan extremo: usar armas nucleares contra China. Esta idea alarmó a la Casa Blanca y el presidente Truman, temiendo una escalada hacia la Tercera Guerra Mundial,
tomó una decisión drástica. En abril de 1951 destituyó a MacArthur, reemplazándolo por el general Matthew Ridgway, quien enfocó su estrategia en consolidar las posiciones y desgastar al enemigo. A partir de ese momento, la guerra entró en una nueva fase, una guerra de trincheras marcada por combates interminables y sin avances significativos. Las batallas por colinas estratégicas, como la colina 303 o la batalla de Heartbreak Ridge, se convirtieron en símbolos de un conflicto en el que cada metro de tierra costaba cientos de vidas. Mientras tanto, en los despachos de Washington, Moscú y Beijing, las negociaciones para una tregua avanzaban con una lentitud desesperante. El cansancio se apoderó de todos los bandos. La Unión Soviética, aunque apoyaba a Corea del Norte con armamento y asesores militares, no quería un enfrentamiento directo con Estados Unidos. China, después de perder a cientos de miles de soldados, buscaba una salida honorable. Y Estados Unidos, presionado por la opinión pública, comprendió que una victoria total era imposible sin un costo inaceptable. A mediados de 1951, las conversaciones de paz comenzaron en la aldea de Panmunjom. Sin embargo, estas negociaciones se prolongarían por 2 años más, mientras en el campo de batalla, la guerra continuaba sin un claro vencedor. En la península coreana, los soldados seguían muriendo, pero el mundo ya había comenzado a olvidar este conflicto. La pregunta ya no era quién ganaría la guerra, sino cuándo terminaría. Después de más de 3 años de combates brutales, la guerra de Corea había llegado a un punto muerto. Ningún bando podía obtener una victoria clara, pero ninguno estaba dispuesto a ceder por completo. Mientras los soldados seguían luchando en el frente, las negociaciones de paz en Panmunjom avanzaban con una lentitud desesperante. Los principales puntos de discordia eran la ubicación definitiva de la frontera y el destino de los prisioneros de guerra. Las condiciones en el campo de batalla eran infernales. La guerra de desgaste continuaba, con enfrentamientos sangrientos por pequeñas colinas que, a los ojos del mundo, parecían insignificantes, pero que para los comandantes en el terreno eran posiciones estratégicas cruciales. A pesar de la fatiga y las bajas masivas, las órdenes eran claras: resistir a toda costa. El conflicto solo comenzó a dar señales de un posible final cuando Joseph Stalin murió en marzo de 1953. Su sucesor, Nikita Khrushchev, no tenía el mismo interés en prolongar una guerra costosa y sin beneficios claros. Con la presión creciente de todas las partes involucradas, las negociaciones finalmente llegaron a un acuerdo. El 27 de julio de 1953, en una pequeña cabaña en Panmunjom, se firmó el Armisticio de Corea. El documento estableció un alto al fuego, pero no un tratado de paz. La frontera entre las dos Coreas se fijó cerca del paralelo 38, prácticamente en el mismo lugar donde todo había comenzado. Para evitar nuevos enfrentamientos, se creó la Zona Desmilitarizada de Corea, DMZ, una franja de tierra de 4 kilómetros de ancho, custodiada por miles de soldados en ambos lados. Sin embargo, la guerra no terminó realmente. Corea del Norte y Corea del Sur siguieron viéndose como enemigos irreconciliables. Mientras el sur prosperaba con el apoyo de Estados Unidos, el norte se aislaba bajo un régimen comunista que con el tiempo se volvería cada vez más radical. Décadas después, el conflicto sigue latente, con incidentes fronterizos, pruebas nucleares y una tensión constante que mantiene a la península en un estado de guerra permanente. Hoy, más de 70 años después, Corea sigue dividida. La guerra de Corea nunca tuvo un vencedor, solo millones de vidas perdidas y una herida abierta que aún no ha cicatrizado. La gran pregunta es: ¿algún día veremos una paz real en la península? El legado de la guerra de Corea sigue presente en la actualidad. Aunque el mundo ha cambiado, la tensión entre ambas Coreas sigue marcando la geopolítica global.
Mientras el sur se ha convertido en una potencia económica y tecnológica, el norte ha optado por el aislamiento y la militarización extrema. Las amenazas, los ensayos nucleares y los momentos de aparente distensión se han repetido una y otra vez a lo largo de las décadas, pero la paz nunca ha llegado. La guerra nunca terminó realmente. Y mientras no haya un tratado definitivo, la península coreana seguirá siendo una bomba de tiempo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.